En la segunda mitad del siglo XIX, el mundo estaba entrando en una nueva era, la era de la electricidad. Esta nueva forma de energía prometía cambiar la vida de millones de personas, pero en su camino hacia la aceptación masiva, surgió un conflicto entre dos sistemas rivales, la corriente continua, promovida por Thomas Edison, y la corriente alterna, defendida por Nikola Tesla. Este enfrentamiento tecnológico y empresarial sería conocido como la Guerra de las Corrientes. Antes de la llegada de la electricidad, la iluminación de calles y hogares dependía de lámparas de gas y velas. Estos métodos eran costosos, peligrosos y poco efectivos. La electricidad, con su capacidad para generar luz de forma limpia y constante, ofrecía una alternativa radicalmente superior. Thomas Edison fue uno de los primeros en implementar un sistema eléctrico práctico. En 1882, su compañía instaló la primera central eléctrica en Nueva York, que utilizaba corriente continua para alimentar bombillas incandescentes en un pequeño sector de la ciudad. Este fue un gran avance, pero el sistema de Edison tenía un defecto crítico: la corriente continua no podía transmitirse eficientemente a largas distancias. La corriente continua de Edison fluía en una sola dirección, lo que hacía que perdiera energía rápidamente a medida que viajaba por las líneas eléctricas. Esto significaba que las centrales eléctricas tenían que estar muy cerca de los lugares de consumo, lo cual no era práctico para ciudades grandes o zonas rurales. A pesar de sus limitaciones, Edison defendía ferozmente la corriente continua, invirtiendo enormes recursos para expandir su red eléctrica en Nueva York y otras ciudades importantes. Sin embargo, la competencia estaba por llegar, y con ella, un cambio en el panorama energético. Nikola Tesla, un brillante inventor serbio-croata, tenía una visión completamente diferente para el futuro de la electricidad. En lugar de corriente continua, Tesla proponía el uso de corriente alterna, un sistema que permitía transmitir electricidad a largas distancias de manera mucho más eficiente. A diferencia de la corriente continua, la corriente alterna cambia de dirección periódicamente, lo que permite que sea transmitida a través de largas distancias con menor pérdida de energía. Tesla había diseñado generadores y transformadores que podían aumentar el voltaje para el transporte de electricidad y luego reducirlo para su uso seguro en hogares y negocios. En 1888, Tesla encontró un poderoso aliado en el empresario George Westinghouse, quien creía firmemente en el potencial de la corriente alterna. Westinghouse compró las patentes de Tesla y juntos comenzaron a implementar el sistema de K en varias partes de Estados Unidos. La corriente alterna podía transportar electricidad a cientos de kilómetros de distancia, resolviendo el problema que la corriente continua de Edison no había podido superar. Esto convirtió a Tesla y Westinghouse en serios competidores en el creciente mercado de la electricidad. Con la expansión de la red de corriente alterna, la competencia entre Edison y Tesla se convirtió en una auténtica guerra. Thomas Edison lanzó una campaña pública para desacreditar a la corriente alterna, afirmando que era peligrosa para el uso doméstico. Edison llevó a cabo demostraciones públicas en las que utilizaba la corriente alterna para electrocutar animales, con el fin de generar miedo entre el público. Estas demostraciones fueron ampliamente cubiertas por la prensa y causaron gran controversia. El ataque más notorio de Edison fue su participación en la creación de la silla eléctrica, que utilizaba corriente alterna para ejecutar a criminales condenados, en un esfuerzo por demostrar lo peligrosa que era esta tecnología. El punto culminante de la Guerra de las Corrientes fue la Exposición Mundial de Chicago de 1893, donde Westinghouse y Tesla ganaron el contrato para iluminar todo el recinto con su sistema de corriente alterna. Esta fue la primera demostración masiva de la viabilidad y seguridad del sistema de Tesla. La exposición fue un éxito rotundo, y el sistema de Tesla impresionó tanto al público como a los expertos, consolidando la corriente alterna como la tecnología del futuro. Esto representó una gran victoria sobre la corriente continua de Edison. Después de la exposición, Tesla y Westinghouse recibieron el encargo de construir la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, utilizando corriente alterna para transmitir electricidad a largas distancias. Este proyecto monumental transmitió electricidad a la ciudad de Buffalo, Nueva York,
a más de 40 kilómetros de distancia, algo impensable con el sistema de corriente continua. La central de las cataratas del Niágara se convirtió en un símbolo del triunfo de la corriente alterna y marcó el comienzo de la electrificación a gran escala. Tras la exposición de Chicago y el éxito de las cataratas del Niágara, quedó claro que la corriente alterna era el sistema eléctrico del futuro. A pesar de los esfuerzos de Edison por desacreditarla, las empresas de todo el mundo comenzaron a adoptar el sistema de Tesla. La corriente continua de Edison no pudo competir con la capacidad de la corriente alterna para transmitir electricidad de manera eficiente a largas distancias. Aunque la corriente continua todavía se utiliza en algunas aplicaciones específicas, la corriente alterna se convirtió en el estándar para la distribución de electricidad. Aunque la guerra de las corrientes tuvo ganadores y perdedores, tanto Tesla como Edison dejaron un legado imborrable en la historia de la ciencia y la tecnología. Edison, a pesar de su derrota en la guerra de las corrientes, sigue siendo recordado como uno de los más grandes inventores de todos los tiempos, con más de 1000 patentes a su nombre. Por otro lado, Nikola Tesla pasó gran parte de su vida en la sombra de Edison, pero hoy es reconocido como un pionero visionario cuyos inventos y descubrimientos moldearon el mundo moderno. Su trabajo con la corriente alterna no solo ganó la guerra de las corrientes, sino que también sentó las bases para la tecnología eléctrica que seguimos utilizando hoy. Hoy en día, la electricidad que ilumina nuestras casas y alimenta nuestros dispositivos sigue basándose en el sistema de corriente alterna desarrollado por Tesla. Aunque la corriente continua sigue teniendo aplicaciones importantes, especialmente en la electrónica moderna y en sistemas como el almacenamiento de energía, la victoria de la corriente alterna fue decisiva para el desarrollo de la infraestructura eléctrica mundial. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres aprender más sobre electricidad y sus aplicaciones, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.